Tenemos una entrevista bastante interesante con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, quien acaba de emitir 15 recomendaciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado, algo creo no visto antes visto, ¿no? Y todo relacionado con desapariciones de personas. Buenas tardes, Luis Fernando, un gusto tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Aaron, al contrario, el gusto es mío. A ver, cuéntanos cómo está esto de 15 de un jalón a la Fiscalía Estatal de Justicia por desapariciones. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos viendo con esto? Bueno, efectivamente son 15 recomendaciones, es decir, 15 resoluciones, 15 casos distintos, todos sobre desapariciones de personas, que en su conjunto estamos hablando de 23 víctimas directas y 27 víctimas indirectas, o sea, un total de 50. Los familiares, por ejemplo. Los familiares, ¿no? O sea, las 23 víctimas son los desaparecidos. Así es. Las directas. Y las indirectas son familiares. Es decir, respecto a los 23 personas desaparecidas. Estamos hablando de un total de 50 víctimas. 50 víctimas. Respecto a las primeras, se vulneran los derechos a la vida, integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y acceso a la justicia, y respecto a las 27 víctimas indirectas, la vulneración a los derechos también a la integridad personal, y a acceso a la justicia y a la verdad. En total, pues sí, son 50 víctimas, y bueno, son 15 casos, te digo, 15 casos diferentes, cada uno con sus particularidades, pero en los que advertimos dos grandes violaciones en concreto, ¿no? Digamos, hay dos circunstancias que se reiteran en los 15 casos y que creo que es lo que es importante comunicar. Mira, cuando desaparece una persona, esa desaparición, esa denuncia de desaparición debe ser atendida conforme a un protocolo homologado que existe para la desaparición de personas. Sí. Hay dos versiones de este protocolo, una versión de 2015 y una versión de 2020, ¿no? Y este protocolo establece muy claramente cuáles son las actuaciones que debe realizar urgentemente el Ministerio Público en las primeras 24 horas, una vez que tiene conocimiento de esta desaparición. Okay. Y advertimos que en la gran mayoría de estos casos no se realizó ni siquiera una de estas diligencias. Y en los que sí se realizó, no se realizaron todas, se realizó apenas una. Entonces, esto es muy delicado porque las posibilidades de encontrar a una persona cuando no se realizan estas diligencias en estas 24 horas, pues son mínimas, ¿no? Y es una constante en los 15 casos, en los 15 expedientes, en las 15 recomendaciones que estamos presentando. ¿Estos casos qué años son? ¿En qué año se da? ¿Qué periodo? Son desapariciones que ocurrieron entre 2016 y 2021. Y 21. 2021. O sea, en 5 años, un periodo. Sí. Okay. Y son, y luego la segunda gran constante tiene que ver que ya en el desarrollo de toda esta investigación ministerial, de meses, de años, hay periodos de inactividad de hasta 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses sin que la Fiscalía realice una entrevista, una indagatoria. 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses. Donde el expediente quedó ahí abandonado. No hay absolutamente nada. Ese es el promedio, me dices, de... Es el periodo más largo que hay en estos 15 casos. Entonces, imagínate un caso de desaparición de persona, pero además que la desaparición de persona es la violación de derechos humanos más grave que puede existir. Entonces, si en un caso de desaparición de personas se puede abandonar un expediente hasta por 2 años, 4 meses, ¿qué nos dejan los demás casos, no? Es más, está considerado mucho más violatorio que un secuestro, por ejemplo. El secuestro es diferente respecto a la desaparición de personas, porque la gran diferencia en las desapariciones, sea desaparición de particulares o forzada, es que respecto al secuestro hay una intención de ocultamiento. Okay. En el secuestro, pues no, digamos, a veces hay hasta una petición de rescate, hay una negociación. En la desaparición no hay esa intención de precisamente desaparecer de la faz de la tierra, por eso es tan agravante, tan dura, por eso es una violación de derechos humanos
dicen las Cortes Internacionales, una violación de derechos humanos pluriofensiva, ¿no? Pluriofensiva, ¿no? Cuando llamas forzada, se refiere cuando viene de parte del Estado, del gobierno, y las particulares, pues eso, entre particulares, sí. Las situaciones de desaparición. Sí, básicamente esa es la diferencia, ¿no? Cuando la desaparición por particulares es precisamente pues grupos criminales y la desaparición forzada es por participación directa del Estado, pero también por aquiescencia, es decir, por dejar ver, ¿no? Dejar pasar, ¿no? Okay. ¿Sí? Bueno, estas recomendaciones, Luis Fernando, ¿a qué van a llevar? ¿Qué consecuencias o qué tendría que hacer la Fiscalía General de Justicia para atender estas? Bueno, en primera, ¿qué debe de hacer para atender estas recomendaciones? Y si no las atiende, ¿cuáles son las consecuencias que podría traer? O sanciones o qué sé yo. En cada uno de estos 15 casos se le solicita a la Fiscalía, primero, que continúe con la búsqueda y localización de estas personas; segundo, que continúe con las investigaciones y se concreten sanciones respecto a los responsables de estas desapariciones; que se concreten sanciones respecto a las autoridades ministeriales que incurrieron en estas dilaciones; que se concrete un acto de disculpa pública por parte de la Fiscalía hacia las víctimas. Eso, ¿cómo les ha incomodado? Que se cree una fiscalía especializada, que nos hace mucha falta. De búsqueda. De desaparición de personas. Okay. Y que se concreten reparaciones económicas respecto a las víctimas. Ahora, respecto al cumplimiento, mira, yo creo que son recomendaciones sensatas, bien argumentadas. Yo esperaría de la sociedad sonorense que nos diéramos la oportunidad de leer al menos una de estas recomendaciones para que pues nos hiciéramos parte y nos solidarizáramos sobre las víctimas para detectar el problema delicado que estamos viviendo respecto a este tema, y advertiremos que son además resoluciones muy respetuosas, muy bien planteadas, muy sensatas, y yo tengo toda la expectativa de que así será vistas en la Fiscalía y que hay altas probabilidades de que se les dé cumplimiento. Ahora, me llamó la atención, no sé si fue la semana pasada o alrededor de 2 semanas, pero el coordinador de comunicación del sistema, ¿cómo es? Coordinación del Sistema Estatal de Comunicación, algo así es, pues ya me enredé, ¿no? Bueno, Edgar Sayar, que es el que lleva a cabo la estrategia de comunicación en el gobierno del Estado, publicó una serie de un hilo de 2 tweets ahí, como que echándonos el caballo a los, bueno, a mí no me queda el chaleco porque yo por lo general no trato los temas de seguridad pública con ese enfoque, pero como que victimizábamos a los criminales, dice. Entonces te deja una cuestión de que había que tener ética y rigor periodístico para tratar esos casos y que no se victimice a los muertos o asesinados porque pues son del crimen organizado. No, ahí podría haber algún tipo de recomendación, digo, porque eso es revictimización precisamente, ¿no? Yo creo que sí hay que tener cuidado con este tratamiento. Como digo, la desaparición de personas es la violación de derechos humanos más grave, tal vez junto con la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Es una violación de derechos humanos pluriofensiva, es decir, que vulneran de manera conjunta y continuada una multiplicidad de derechos. Y dar el paso además de categorizar, de hablar así de las víctimas directas y luego las indirectas, pues que están sufriendo definitivamente en este día, de acuerdo a las Cortes Internacionales, fíjate, de acuerdo a las Cortes Internacionales, no lo que opina el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo a las Cortes Internacionales, este tipo de postura es una forma de tratos degradantes e inhumanos. No, totalmente. Entonces, creo que no es, si fuera el caso, creo que no es la forma apropiada de atender víctimas de violaciones tan graves de derechos humanos. Bien, alguna llamadita, algo que emitieron estas recomendaciones el día de ayer, ¿verdad? Así es. Pues nunca se había visto esto y además las recomendaciones pues no son nada suavecitas, como lo acabas de explicar tú, sí, muy bien elaboradas, apegándose a los principios, ¿no? De todo esto de las comisiones de derechos humanos, pero pues,
es claro que eso no les gusta. ¿Ha habido algún tipo de presión para ti, alguna llamadita, alguna recomendación entre comillas, algo de aquella parte que pues por evidentes razones no les gustó y te lo hayan expresado así? Digamos, lo que intentamos hacer desde la comisión, precisamente para evitar este tipo de circunstancias, es que trabajamos desde adentro, de forma coordinada. Una cosa que además que creo que debo de presumir es que por primera vez estas recomendaciones las hicimos en equipo, un grupo de trabajo de personas muy capaces, ¿no? Me siento muy orgulloso de lo que se hizo respecto a este trabajo, un trabajo que se hizo desde dentro y hacia afuera. Respecto a todas las instituciones, no se conocieron hasta que fueron notificadas a la Fiscalía. Entonces, nunca estuvieron en riesgo de no ser notificadas, de que cumplan esta función que deben cumplir las recomendaciones. Creo que es lo correcto, primero notificarlas y luego transitarlas. Y lo que ocurrió básicamente ayer fue eso, ¿no? Se notificaron las recomendaciones y una vez notificadas la fiscal se comunicó directamente conmigo, fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde luego que la recibí y platicamos sobre la fiscal. La fiscal general ¿sí? de Justicia estuvo ayer en la comisión después de que fueron notificadas las recomendaciones y platicamos precisamente sobre las posibilidades de transitar. ¿Y en qué postura está ella? ¿En qué tono? Hasta este momento, pues ella no me manifestó si las va a aceptar o no. Simplemente comentamos los términos de las recomendaciones y bueno, ella tiene 15 días para decidir si las acepta o no. Entonces sí, le fue a hablar de su congoja, del por qué, de por qué le pusiste estas recomendaciones. Bueno, por último, Luis Fernando, hace alrededor de más o menos un mes, a mí, en lo personal, a mí me parece, mi percepción es que te montaron ahí un tipo de campaña, mediática en cuanto a la situación de la titular del ¿cómo le llaman? Del órgano interno de control de derechos humanos, que no es propiamente no está supeditada a tu bueno, en el organigrama, pues no es tu, ¿cómo se dice? Tu súbdita, pues no, sino el Congreso manda a esta titular de este órgano interno de control. Y se hablaba de algunos problemas y que te tachaban ahí de que la habías maltratado, que estando en situación de embarazo, no sé qué le hiciste, la verdad no entendía bien qué era lo que querían decir, el maltrato, supuesto maltrato que tú le habías dado a esta persona. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Cuál es el asunto ahí? Bueno, lo primero que sí debo decirte es que hoy el tema debería ser el tema de las recomendaciones. Sí, ¿no? claro. Porque es un tema Sí, sensible, creo que deberíamos centrarnos en eso. No se trata de cualquier cosa, son 50 víctimas de desapariciones de personas, pero de cualquier forma te contesto. Es muy difícil entender un agravio de una persona que yo ni siquiera conozco. Hasta este momento, fíjate, es la titular del órgano de control de la Comisión de Derechos Humanos y hasta el momento no sé quién es. En persona no he estado, entonces... O sea, nunca ha estado físicamente en la comisión. Entiendo que sí ha estado en la comisión, okay. Porque se le designó un espacio, bajo el presupuesto de la comisión, aun cuando ella debería tener su propio presupuesto, porque pues digamos esta nueva configuración del órgano de control establece que debe tener su propio presupuesto. Aún así la comisión... Un presupuesto que le asigna el Congreso, ¿verdad? Que le asigna el Congreso, aún así la comisión le proporcionó un espacio que depende de los recursos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Un espacio y un lugar además para que ella esté ahí, pero yo hasta el momento no la conozco, es lo que te puedo decir, no la conozco, simplemente no la conozco. Muy bien. No, te lo pregunto, digo, por la manera en cómo se manejó y quienes estuvieron dándole con este tema, bueno, a mí me queda claro que hay una campañita ahí, no sé de dónde, por qué viene, pero bueno, por eso no quería desaprovechar el momento para preguntártelo, pero tienes razón, el asunto es... lo central es esto que acabas de aquí venirnos a explicar, a exponer sobre las recomendaciones 15 que le emites a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Bueno, pues algo más que quisieras agregar, Luis Fernando. Pues que en la comisión seguiremos trabajando, principalmente en estos casos tan complicados, tan agravantes. Quisiera subrayar, por ejemplo,
una afirmación muy importante de la Suprema Corte de Justicia. Paso el dato a los abogados que seguramente se interesarán por preguntar en qué lugar está. Es en el amparo en revisión 911 de 2020, en donde la Suprema Corte establece que las desapariciones de personas es una ofensa a toda la sociedad, ¿no? Y que por tanto tenemos derecho, todas las personas, a estar informados para que estos actos, estas graves violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir. Y el papel que está tratando de hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos es precisamente difundir este reto tan importante que tenemos en procuración de justicia para que no ocurra. Bien, pues muchas gracias y bueno, vamos acá de esta parte también le vamos a estar dando seguimiento a esto que es, insisto, pues es inédito, ¿no? Y hay que darle el seguimiento debido a ver qué pasa con esto, y es algo sumamente doloroso este drama, ¿no? De los desaparecidos en nuestro estado y en nuestro país entero. Y bueno, lamentable que el estado deje de cumplir sus obligaciones y que lo suplan las madres o los parientes, los familiares de las víctimas. Eso es muy lamentable. Pero bueno, vamos a estar ahí dándole seguimiento al caso. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial.